Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Muy agradecida por tu presencia, muy agradecida por tus maravillosas energías. Vamos a ver esta semana preciosa, vamos a decretarlo desde ya. Claro que sí, semana maravillosa, comprendida desde el día de hoy, sábado 7 de febrero de este hermoso 2026. Hermoso e intenso, potente año 2026, hasta aproximadamente el sábado siguiente, que es el sábado 14 de febrero del 2026. Mi gente, ya grabaremos una versión para el Día de los Enamorados. Ahora vamos a ir a ver lectura general para todos los signos. Claro que sí, no vamos a pasar por alto el Día de los Enamorados, la energía del amor, para ver los que están con Cupido, los que Cupido aún no las ha flechado. Vamos a ver esa energía, pero en otro video, mi gente. Porque esta semana tenemos mucho tema de que tocar. Tenemos a Mercurio en Piscis desde el 6 de febrero, desde ayer, comunicaciones sensibles, comunicaciones intuitivas, profundas. Pueden haber confusiones, mi gente, mucho cuidado con esos. Recordemos que Venus, hablando del amor, hablando del planeta del amor, Venus entra en Piscis el 10 de febrero, justo el 10 de febrero, así que está bien aspectado el amor romántico, la compasión, la apertura de emociones al máximo. Venus se exalta con Piscis, hablaremos también de ello, mi gente bella. Tenemos también a Venus en cuadratura con Urano, importante, desde el 8 de febrero, sorpresas. Pueden haber rupturas o liberaciones en relación a los valores. Saturno, tenemos a Saturno entrando en Aries el 13 de febrero, lo cual nos indica, nos da el preámbulo para todo lo que tiene que ver con ciclos a largo plazo, responsabilidad personal, disciplina interior, mi gente bella. Además, las energías del nodo norte en Piscis y la conjunción Mercurio-nodo ayudan a conversaciones que se alinean con destino y propósitos profundos. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, semana movida, semana potente, semana de mucha luz. Hola, 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 mi gente de Aries. Wow, qué energías. Ariano, signo de fuego. Vamos a empezar ya sin dilación alguna con las energías de esta semana comprendida desde el día de hoy, sábado 7 de febrero del 2026 hasta aproximadamente el siguiente sábado 14 de febrero del 2026. Como he dicho en la intro, haremos un video aparte con todo lo relacionado al amor, claro que sí, 14 de febrero, el próximo sábado. Aries, vamos a decretar desde ya que estas energías esta semana será de una energía de luz, de fuerza, de poder, de evolución, de crecimiento. Vamos a decretarlo, claro que sí. Muy agradecida por tu presencia, muy agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Vamos a ello. Vamos con 3 cartas. La fuerza ariana. Aquí tenemos la fuerza ariana, es el éxito. Tenemos 6 de bastos, arcano mayor de la fuerza, 8 de bastos. Fuego, fuego, fuego. Aquí de fuego a fuego, Las energías astronómicas. Mira, fíjate algo, Aries. Renacimiento definitivamente del guerrero interior. Qué belleza de energías para Aries esta semana. Y tu carta que rige tu signo. Mira qué bonito. Renacimiento del guerrero interior, Aries. Energía astronómica de la semana con Mercurio en Piscis. Mira, es tu mente guerrera, Aries. Esta semana va a permitirse bajar un poco la armadura para sentir más que pensar. Eso te cambia desde dentro. Luego tenemos también a Venus entrando en Piscis. Esto pone al amor y a las relaciones en el centro de tu mundo emocional. Qué belleza con Emperatriz, 10 de espadas. Mira. Vas a estar muy sensible, Aries con Piscis. Claro, es que fíjate que tenemos esto. Te voy a explicar. Venus entra en Piscis y pone al amor y a las relaciones en el centro de tu mundo emocional. Ya hacia el 13 aproximadamente de febrero, Saturno entra directamente en tu signo, marcando el inicio de un largo ciclo de madurez personal y autodisciplina. Importante. Aclárame
Dame la emperatriz. Más bastos, el rey de bastos, el rey de fuego para ti. Fíjate algo. Siento, hay una tormenta que estuvo en muchos de ustedes, mis Aries, en muchos de ustedes, una tormenta muy fuerte, una tormenta bastante poderosa. La siento calmándose. Ya como que relajando lo que fue más difícil. O tú, o bien dicho también, de esta manera, tú, porque es tu energía primaria, aquí la tenemos, tu energía como controlándola, tomando las riendas, esa energía, esa es la energía. Esta semana el fuego que te caracteriza se encuentra con aguas muy profundas, claro, con ese Piscis, con ese, wow, es fuerte, claro que sí. Se siente como si tu impulso interior chocara con un océano vasto de emociones. No temas a esta inmersión, Aries. Revela, saca todo lo que has tenido oculto. Claro que sí. Mira, saca todo lo que tengas oculto, saca todo lo que no hayas exteriorizado desde hace mucho tiempo. Es momento para exponerlo, es momento para hacer limpieza. Literal, esta carta, la reina de espada en esta posición me habla de es momento de hacer limpieza, de sacar aquello que ha estado no solo oculto, sino como que ya estorbando, ocupando un espacio que hay que limpiar para que entren energías nuevas. Así es, para que entren energías nuevas. Discernir qué parte de tu fuerza interna necesita ser refinada. Lo que antes funcionaba con pura fuerza ya no se sostiene, Aries. Ahora se te pide sabiduría. Tenemos aquí la sabiduría de la emperatriz, tenemos los ciclos completados, los ciclos completos, importante energía. Tenemos ese análisis profundo que te has permitido, que te estás permitiendo, lo cual te lleva mucha madurez. Claro que sí. Y tenemos el padre del nuevo amanecer, a Saturno, que empieza a cambiar contigo desde el 13 de febrero, invitándote a reconstruir tu liderazgo, claro que sí, invitándote a construir tu liderazgo desde el corazón, no solo desde la ambición. Esta energía te llevará mucho más lejos, pero exige responsabilidad contigo mismo. ¿Qué te puedo decir, mis amados de Aries? La valentía que necesitas no es correr hacia adelante, es quedarte de pie dentro de ti mismo. Esto es muy importante, Aries, muy importante. Vamos a sacar una carta de este hermosísimo oráculo de luz y sueños para mis amigos de Aries. Vamos a ver aquí. 41 puede ser importante para ustedes, Aries. 14 también. Tenemos qué mensaje tan hermoso. Mira, la amapola. Ya te voy a dar la interpretación. Si algo está claro en ti, Aries, es que tú definitivamente decides renacer desde lo profundo. Ya no desde el arranque, desde esa fuerza inicial de la carrera, del aventarse, no, estás en un estado más meditativo, más profundo, de más impronta, más relajado, más claro, mucho más maduro, Aries, mucho más maduro, mucho más enfocado, con visión, manteniendo, eso sí, tu fuerza, tu fuego. Tenemos aquí el rey de bastos, no lo olvides, tu fuego interno, tu fuego encendido, tu potencia, pero controlada desde la madurez. Y eso es lo que te garantiza un éxito rotundo. Esta energía no solo se sostiene en este momento, esta energía, recuerda que las lecturas, aunque yo pongo fechas y todo, porque es necesario, es bonito, pero son atemporales. Las energías no conocen de tiempo, las energías son atemporales. Así que cuando este mensaje llegue a ti, es el momento. Esta lectura es general. Si algo te resuena, si algo suena contigo, dame un like, suscríbete, comenta y dime qué parte te ha tocado más. Recuerda, aunque hablamos de esta semana, te repito, esta lectura son atemporales. Llegan a ti cuando realmente tu alma necesita escucharla. Bueno, mi gente de Aries, te quiero mucho. Nos vemos en los comentarios. Hasta la próxima.
Hola, hola mi gente de Tauro, mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny de Sol Tarot, ¿qué te puedo decir? Muy agradecida por tu presencia, muy agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Tauro, esta semana intensa, claro que sí, semana hermosa, vamos a decretarlo desde ya. Esta semana, Tauro, semana potente. Vamos a manifestar, Tauro. Claro que sí, y con esas energías astronómicas como están esta semana, si has escuchado la intro, pues quédate con mucho de eso, porque esta semana potente allá donde vayan. Vámonos para mis amigos de Tauro, energías, as de bastos, muerte, renacimiento, tenemos aquí 9 de bastos. Fíjate algo. Recuerda, mira, Mercurio en Piscis activa tu casa de valores internos. Arrastrando o alejando aquello que ya estaba como pesando, como cansando, que requieres como aires frescos, como renovar, como que abrir las ventanas y que entre el aire, que circule el aire. Esto está muy activo para Tauro esta semana. Tu casa de valores internos, despertando sensaciones y prioridades que antes estaban calmadas. El 8 de febrero en particular, fíjate algo, el 8 de febrero en particular, Venus en cuadratura con Urano puede traer sorpresas en tus relaciones, Tauro, o en finalizar cierto tipo de ciclos con el arcano mayor de la muerte, también sorpresas en tus finanzas, también importante, muy importante, o en algo personal muy importante para ti. Te recuerdo que luego Venus entra en Piscis el 10, lo cual va a estar suavizando tu mundo emocional. Suavizando tu mundo emocional y atrayendo conexiones mucho, pero mucho más profundas, Tauro. Vas a estar con tendencias a la introspección, al pensar las cosas un poco más, al reconocer aquello que tiene que irse, la muerte, el renacimiento en este caso, es soltar, es abrir los ojos, es dejar de dudar, es tener certezas, aunque nunca tenemos la verdad en nuestras manos, pero sí la certeza en nuestro corazón, sí esa certeza que late en la intuición. Claro que sí, vamos a ver. Fíjate, rueda de la fortuna. Tu corazón empieza a percibir matices que antes no veías. No todo lo que parecía sólido lo es. Algunos vínculos piden ser regados con verdad, no solo por el día a día, por el hábito. Recuerda que si a una planta a las plantas le tienes que agregar agua, ¿no? Para que vivan, para que evolucionen, para que crezcan, pero no es igual agregarles 2 gotas de agua al mes que mantener un riego constante, un riego con cariño, con mimo. O sea, esta parte es muy importante. Fíjate algo, Tauro, aquí tenemos el emperador, mira. Tenemos el emperador y nos está hablando precisamente de como la flor que se repliega, es muy importante. Esto no es aquí nos están, para muchos de mis Tauros, quizás hay un retiro que no es como tal, es un reajuste del alma. Puedes sentirte, algunos de mis Tauros, como que replanteándote temas de valores, o quizá una revelación que te nutre realmente, cambiando de sitio, cambiando de algo emocional, pero yo lo veo muy hacia adentro, no tanto a nivel de movimiento físico, de que te vayas a mudar, o no, sino un movimiento interior. Es como que se reorganizan las cajitas en tu alma, en tu corazón, y dices, te detienes y dices, oye, mira, esta cajita que antes estaba aquí, la voy a colocar acá. Allí la veo más bonita, allí me gusta más. Pero a nivel de alma, a nivel de interior, a nivel de corazón, a nivel de fluir mejor, de mente, de pensamiento. Mira las cartas que tienes tan bonitas. Este as de basto me habla mucho de eso, de organizar
de organizar la mente, de organizar los pensamientos y de ver dónde colocar las cosas que mejor, donde mejor fluyan, donde mejor fluyan. Fíjate que estas energías nos hablan mucho de las rocas que respira, de la piedra que respira. Fíjate algo, cuando Venus se asienta en Piscis, tu estabilidad, Tauro, ya no será tan rígida como suele ser, sino más orgánica, más viva, más sensible. Podrás sostener firmeza sin endurecerte. Wow, Tauro, qué bonito mensaje, me gusta. Fíjate algo, literal, reina de copas, Tauro, reina de copas, reina de aguas. Lo que ya no te nutre se vuelve liviano, literal, ese es el mensaje. Lo que ya no te nutre, lo que ya no te llena, lo que ya no está para ti, se vuelve más liviano, y eso es señal de crecimiento, de transformación, mi gente bella, mi gente hermosa de Tauro. Qué cartas más bonitas. Vamos a sacar aquí, me están diciendo los guías de este precioso oráculo que tenemos hoy. Luz y sueños, luz y sueños. Sí, es ese mensaje del alma de que lo que ya no es para ti, agua que no es de beber, mejor déjala correr. Y hablando de aguas, nunca mejor que la reina de copas, que es la reina de las aguas. Es la reina de las emociones, es la reina de todo lo que tiene que fluir, que fluya. Vamos a ver un mensaje para mis Tauros hermosos. Campos de oro. ¡Wow! ¡Qué belleza! Esto, el número 44, número potente, muy bonito. Puede ser importante para ti el 44, el 4, número maestro. Campos de oro nos habla de ir a las profundidades de tu alma, de tu corazón, donde está lo verdadero, donde está lo que realmente te llena, lo que realmente te hace el emperador de tu mundo, el rey de tu reino. Ir a ese sitio donde solo tú puedes encontrar tu paz y tu armonía y detectar todo aquello que ya no tenga que estar y simplemente reacomodarlo, darle muerte, darle cambio, simplemente movilizarlo, mover las energías. Lo que no, lo eliminas, y lo que puedas reajustar, lo reajustas. Wow, Tauro, menudas energías para ti esta semana. Recuerda, Tauro, que esta lectura es general, imposible que resuene con todos, pero si resuena contigo, muchas gracias por darle un like, suscríbete, me gustaría mucho leerte en los comentarios qué te ha parecido. Si quieres una lectura personalizada, pues igualmente me lo dejas saber en los comentarios y enseguida nos pondremos en contacto. Y recuerda que el siguiente video, vamos a intentar grabar un video sobre el amor. 14 de febrero está a la vuelta de la esquina. Un besito, Tauro, te quiero mucho. Hasta la próxima. Hola, 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 mis amigos de Géminis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por tu presencia, por tus maravillosas energías. Claro que sí. Vamos a decretar desde ya que esta semana, comprendida desde el día de hoy, sábado, wow, momento las energías, comprendidas desde hoy, sábado 7 de febrero de este año 2026, hasta el sábado que entra, que es 14. Sábado 14, mi gente bella, vamos a acomodar la cámara, mi gente bella de Géminis. Ya estaremos subiendo un video aparte relacionado al 14 de febrero, las energías, también signo por signo, pero ahora el tema que nos ocupa. Semana astronómica potente, energéticamente muy potente. Vámonos ya contigo. ¡Wow, qué lindo! Géminis, 2 arcanos mayores. 2 de 3, 2 arcanos mayores y sota de copas. La fuerza, la estrella, la energía. Mira, Mercurio, si escuchaste la intro, ya sabes que Mercurio, tu regente Mercurio, en Piscis está desafiando tu lógica habitual y te lleva a hablar desde la intuición y la emoción. Desde la intuición y la emoción, no tanto ya desde el racionamiento geminiano, desde la lógica geminiana, sino desde un hablar más desde la emoción, ¿sí? El 11 de febrero, aproximadamente 11 de febrero, en esas fechas, Mercurio forma conjunción con el nodo norte en Piscis, lo que puede abrir diálogos que sientes destinados para hablarlos, para decirlos, para soltarlos.
Luego, Venus entra en Piscis, eso va a intensificar muchísimo tu sensibilidad y profundidad emocional. Así que Géminis, esta semana vas a estar fuertemente, fuertemente sensible, muy profundo, muy profunda, lo cual es muy bonito que aproveches esta energía, que le des fuerza a sacar eso que llevas por dentro. Hay bendiciones, la estrella nos habla de esas bendiciones, de soltar lo que se lleva por dentro, de hablarlo, de exponerlo, de darle luz. Sota de oros, bien aspectado, muy bien aspectado, mi gente de Géminis. Tienes, por así decirlo, el espejo líquido. El espejo líquido, tu mente habitual se vuelve espejo fluido. Lo que antes era pensamiento, ahora es intuición encarnada. Fíjate cómo este as de bastos refleja el as de bastos que tiene el basto, el pentáculo, lo refleja en el suelo. Y ella está parada en el centro, en perfecto equilibrio. Muy importante esto que nos habla de la sota de oros en esta lectura, en esta carta, en este hermoso tarot, de que es, fíjate algo, intuición encarnada. Lo que antes eran pensamientos, eran pensamientos vagos que no paraban de dar vuelta, ahora se vuelve intuición encarnada. Vas a estar muy intuitiva, Géminis, esta semana. Claro que sí. Sota de bastos. Mira, tenemos dos sotas seguidas, la de oros y la de bastos. Te voy a decir algo, la voz que surge del corazón. Definitivamente, hay mensajes que vienen desde el más allá, desde mucho más allá de la razón. Esto te va a sonar un poco extraño a ustedes, Géminis, porque yo sé que precisamente no son energías con las que estás muy familiarizado, mucho de mi Géminis, pero qué belleza, qué precioso. A mí que se me mueve la cámara. Disculpa. Es que estas dos sotas, es claro, hay mensajes que van más allá de la razón. Las palabras que llevan a la curación. Esta carta saltó, es la reina de copas. Mira, esta semana no es por nada, me está saliendo mucho, me está haciendo muy repetida la reina de copas. ¿Será porque el sábado es 14 de febrero? Lover in the air. Pero fíjate, hablándote de emociones, Géminis, hablándote de emociones, de aguas, de todo esto que se moviliza, sale la reina de copas y nos lo deja claro. Nos los deja claro. El sueño hecho palabra, lo que parecía confuso se clarifica. Lo que parecía confuso se clarifica cuando lo expresas con compasión y verdad. La comunicación que se transforma no siempre se entiende, Géminis, se siente, recuérdalo, es importante. No siempre la lógica, lo que es lógico, es lo que vale. La intuición es muy importante, mis amigos de Géminis. Tenemos el 4 de copas, mira cómo están esas emociones, Géminis. Mira cómo están esas emociones. Vamos a evitar de dejar de ver los cuencos que están vacíos, mira. Y observa el cuenco que está realmente lleno y está irradiando luz de arcoíris. Mira qué bonito. Mira qué bonito, Géminis. Qué lectura más bonita. Vamos a sacar una carta de este hermoso oráculo de luz y sueños para esta semana, para mis preciosos geminianos y geminianas. Bigotes de gato, número 23. Número 23 puede estar siendo importante para ti. También número 5, número 32. Pero mira qué carta más hermosa, Géminis. Qué carta más preciosa. Ya te interpreto. Bigotitos de gato nos está hablando de precisamente esa sensibilidad. Ya sabes que los gatos, los felinos, tienen perciben con sus bigotitos, perciben el mundo que mientras ellos van andando, ellos tienen en los bigoticos sensores que le permiten captar muchísimas sensaciones, incluso temperaturas. Y esta semana, Géminis, tú vas a estar así, con la fuerza de un felino, pero con la sensibilidad de la reina de aguas. Qué bonito, Géminis, qué bonito, qué hermosa energía. Pues, ¿qué te puedo decir? Esta lectura es atemporal, ya lo sabes. No puede, déjame acomodar la cámara que hoy me ha jugado. Imposible que resuene con todos, son lecturas generalizadas. Si algo ha resonado contigo, Géminis, pues dame un like, suscríbete,
Coméntame, me encanta leerte en los comentarios. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Te quiero mucho, Géminis. Hasta la próxima. Mil bendiciones. Hola, 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 Cáncer. ¿Cómo están mis amigos y mis amigas de Cáncer, del signo de Cáncer? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? ¡Wow, wow, wow! Más que agradecida, vamos a las energías que quieren hablar para ti, Cáncer. Más que agradecida, tu amiga Jenny de Sol Tarot, por tu presencia, por tus energías, por estos momentos de vida que podemos compartir. Claro que sí. Si has escuchado la intro, ya sabes cómo esta semana está a nivel astronómico, de movida, de potente, de fuerte. Vamos a decretar desde ya, Cáncer, que esta semana ha de ser una semana de magnetismo, prosperidad, magnetismo para las cosas bellas, hermosas, grandiosas. Claro que sí, Cáncer. Vamos a decretarlo desde ya. Desde ya. Ha saltado el as de espadas. Esto ya nos está hablando muchísimo. ¡Wow! Cáncer, Cáncer. Sanación emocional y vínculos profundos. Pues Mercurio en Piscis te vuelve más emocional. Sí, Jenny, de ser posible más emocional, pues déjame decirte que sí. No solamente más emocional y perceptivo de lo común, sino con una mentalidad muchísimo más afilada, más directa, mucho más atinada. Mucho más atinada. Sí, señor, Mercurio en Piscis te vuelve más emocional y perceptivo, invitándote a conversaciones sensibles pero sanadoras. Definitivamente ya se tomó la determinación. Sí, el paso de Venus a Piscis. Fíjate que el paso de Venus a Piscis ilumina tus relaciones desde compasión y entrega. La cuadratura, fíjate que la cuadratura, y esto es muy importante que lo sepamos, Cáncer, la cuadratura de Venus con Urano, el 8, si mal no recuerdo, el 8, puede traer sorpresas o liberaciones en áreas afectivas. Esto es importante entenderlo porque te veo aquí muy determinado, muy determinada, Cáncer. Muy determinado, muy determinada, con una acción prácticamente ya tomada. Recuerda que el 3 de bastos ya no es, porque fíjate que tenemos aquí ambas cartas. Tenemos el 2 de bastos, que es tener las dos opciones y ya estar pensando en tomar una, más o menos tenerla ya como contemplada. Pero directamente el 3 de bastos es ya tengo la decisión y voy a por ella. Ya tengo la acción del 2 al 3 de bastos y la tienes en el medio con el emperador, que nos habla fuertemente de una maduración, un proceso en el que hubo una maduración, en el que se maduró. Esta energía tomó madurez, no es que fue algo a lo loco, a la primera, no, porque iniciamos, recuerda, con el as de espadas, que precisamente nos está hablando mucho de esa energía de haber pensado mucho y haber tomado determinaciones. Y mira qué potente, as de espadas y 3 de bastos, me encanta. Cáncer, me encanta. El mar interior de tus emociones son muy profundas, Cáncer, como el océano. Claras, complejas y llenas de significado, Cáncer. Sí, señor. Tenemos acá, es que mírame la cabecita, esto es a nivel de mente, Cáncer. Fíjate que primero se ha estado así para poder llegar literalmente a una energía del emperador. Me gusta mucho, Cáncer. El ojo, me habla del ojo que abarca. Fíjate algo, Cáncer, qué belleza. Tenemos as de espadas y as de bastos. Mira, te pongo la imagen aquí para que la veas y escuches mis palabras. El ojo que abarca, ves más de lo que antes comprendías, incluso lo que estaba oculto bajo la superficie. Qué bonito, Cáncer. Si se podía decir Cáncer más intuitivo, pues déjame decirte, Cáncer, mucho más intuitivo, baja por lo tuyo, el abrazo del alma. Me encanta esta energía. Lo que se mueve esta semana tiene el potencial de sanar viejas heridas y abrir nuevas formas de amar, Cáncer. ¡Qué belleza! El amor que sana primero se mira a los ojos sin miedo. Muy bonito, mirarse hacia adentro para sanar, escucharnos. Qué bello, Cáncer, qué bello, qué energía más bonita.
Vámonos a un mensaje de este hermoso oráculo de luz y sueño. Esta está así volteada, vámonos con ella. 34. Mira qué bonito, ¿eh? Número 34, 43 puede ser importante para ti, Cáncer. Hablando de profundidades, vidrio del mar. Mira qué bella carta. Mira qué bella carta de transparencia. Hablando de vidrio, hablando de espejo, hablando de pureza, de profundidades oceánicas, hablando de agua, de emociones. Esta carta nos habla de precisamente mover esas aguas internas. Cáncer, semana potente para todos mis cáncer. Claro que sí, semanas muy movidas, donde tomas una decisión, no solo la tomas, pones acción desde el alma, desde el corazón y con muchísima madurez. Wow, Cáncer, me ha encantado tu lectura. Si te ha gustado a ti, si he resonado contigo, dame like, suscríbete, coméntame, me encanta leerte. Si quieres una lectura personalizada, déjamela saber y enseguida nos pondremos en contacto contigo. Cáncer, te quiero mucho, lo sabes. Hasta la próxima. Hola, hola mis amigos de Leo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por tu hermosa presencia en estos encuentros semanales. Vamos a ver por esa energía potente, poderosa, leonina de esta semana. Vamos a decretarlo desde ya, claro que sí, Leo. Si estás aquí, es por algo, hay alguna razón, tu alma ya lo sabe. Wow, empezamos, saltó la carta, la voy a dejar. 2 de copas. Leo, esta semana si escuchaste la intro, sabes cómo está esta semana de movilizada a nivel astronómico, sabes cómo están nuestros cielos, así que vámonos ya sin dilación, ya que saltó el 2 de espadas, el 10 de oro para ti, Leo. Wow, semana de oro, semana de brillo. Los oros son los pentáculos, el brillo, brillar con verdad desde el corazón. Fíjate que este Mercurio en Piscis te empuja a ser honesto con lo que sientes en tus vínculos. Más honesto, claro que sí, pero fíjate desde una honestidad que viene desde la reina de aguas, de la reina de copas. O sea, una honestidad mucho más ligada a la familia, a los vínculos, a las amistades. A eso, como a esas personas, a esos amigos esos hermanos que no nos corren por las venas, pero sí los hemos escogido como hermanos de vida. Vas a estar como muy sincero, muy honesto, o te van a estar pidiendo opinión, vas a tener que darle consejos, opinión, o simplemente un abrazo, un apoyo moral a una persona muy importante para ti, muy cercana, con mucha profundidad en tu corazón, que hay mucho aprecio, porque mira, tenemos iniciando tu carta, saltó el 2 de copas. Esto nos habla de integración, de unión, también de reconciliaciones entre amigos, vecinos, familiares. Esta energía es muy linda, Leo. Recuerda que Venus, entrando en Piscis, amplifica tu magnetismo emocional, mientras que la cuadratura del 8 de febrero puede desafiar patrones habituales de relaciones o de autoestima. Esto está muy movido y mucho con las cartas del 10 de oro, que nos habla de familia, de entorno. Esto va a estar muy movido para ti, sí señor. Muy movido para ti. Fíjate que tenemos aquí un 3 de copas. León, leona, el león que escucha. La leona que escucha, que abraza, que tu rugido vuelve a ser melodía, más sabia, más suave, más auténtica, con aquellas personas que están cerca de ti y que lo requieran. Esta semana emociones es como mucha, vas a estar como con la tendencia a conmoverte, a sensibilizarte por alguna situación, pero no veo nada de pesado, no, todo lo contrario, es como abrazos, cercanía, reconciliación, encuentro, lágrimas de alegría, celebración, mucha celebración, me gusta mucho, pero celebración desde el mimo, desde el cariño, desde el sol interno, desde ese sol tuyo, Leo, interno, que resplandece más que cualquier aplauso externo. Sí, eso que resplandece mucho más allá de lo que se pueda ver.
Caballero de copa. Wow, qué bonito. Brillar ahora es definitivamente ofrecer tu corazón, no tu armadura. No tu armadura, tu corazón. También veo mucha energía de reconciliación. Mira, yo quedé que iba a hacer una lectura para 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, con temas más directos hacia lo que son los vínculos de pareja. Pero Leo, qué potente energía por este caballero. Mira, qué belleza, caballero de copas, 2 de copas, reina de aguas, 3 de copas, familia, unión. Muchos de mis leos van a estar reconciliándose o van a estar en temas movidos amorosos esta semana. Qué bonito, Leo, me encanta, porque vas a tener la oportunidad de mostrarte sin armadura, sin máscara, y eso va a hacerte más radiante, va a hacer que tu luz tenga mucho más magnetismo. Mira, éxito, semana de victoria, semana de éxito, de aprobación, Leo, de aprobación, de que tu palabra llega lejos, tu voz llega lejos, vas a hablar, vas a comunicarte, vas a apoyar, vas a dar un abrazo, vas a dar abrazos. Muchos de mis leos pueden estarse hasta reconciliando, celebrando en pareja. Qué bonito, Leo. Qué energía más bonita. Vámonos a sacar una carta de este hermoso oráculo, luz y sueños, para mis leos. Esta se quedó así. Ángel, número 3552. Mira, para muchos de mis leos, fíjense algo, esta semana me gustaría mucho que me escribiesen en los comentarios si ha de ser así. Alguien, es como me llega claramente, alguien te va a estar diciendo que tu energía ha sido como un ángel en su vida. Alguien te va a estar diciendo esto, o un familiar, o un amigo, alguien entrañable. También es la energía de que se manifiesta algo que has soñado, algo que has percibido. Esta es la energía de un milagro también que se cumple, de algo que añorabas mucho o que añoras mucho y lo ves que se manifiesta, que se cumple. Atento, Leo, atenta con señales. De repente puedes encontrar una pluma de un ave en un sitio poco común, números que se repiten, sincronicidades numéricas, todas estas, déjà vus, puedes estar teniendo déjà vus, de repente que pienses en alguien, en una persona que tienes tiempo que no ves y de repente suena el teléfono y es esa persona o te envía un mensaje. Toda esta energía la veo muy propicia para ti esta semana. Wow, Leo, qué bonito, qué bonito. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Te quiero mucho, Leo, lo sabes. Besitos y bendiciones. Feliz semana. Hola, 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 mi gente de Virgo. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos de Virgo? Preciosas, preciosos. Aquí también a Jenny de Sol Tarot. Muy feliz por tus energías, muy feliz por estos momentos de vida que compartimos. Si escuchaste la intro, ya sabes cómo está esta semana de movida a nivel astronómico. Vamos a aprovechar, claro que sí, vamos a manifestar una semana próspera, hermosa, equilibrada, de abundancia, de mucha luz. Claro que sí, mis amigos de Virgo. Vámonos ya a tus energías. Ok, 5 de copas, wow, 8 de espadas. Ok. Haz de bastos, sanación con corazón, mi gente de Virgo, sanando ese corazón, sanando desde lo profundo, sanación con corazón y equilibrio mayor. Estas energías astronómicas van a estar, mira, fíjate que tenemos a Mercurio, el fuego de Mercurio. El fuego de Mercurio en Piscis, abre tu mente. Mira la apertura mental de esta carta tan hermosa, de este as de bastos. Abre tu mente a impresiones que en las que no basta la lógica. Te pide sentir primero y analizar después, lo que puede generar mucha claridad emocional profunda. Vas a estar pensativo, meditativo, vas a estar observando que muchas de esas, fíjate en la imagen,
Ella se refleja en un espejo con muchos pájaros, los pájaros, las aves negras en el tarot son la mente. Ella no tiene ninguna de esas aves acá en realidad, solo es el reflejo en el espejo, o sea, es solo mental. Estas ataduras y esas aves en la cabeza son mentales. Son mentales, lo cual esto te va a generar como que quitarte muchas vendas, tomar decisiones, aclararte, mucho poder de claridad. Te va a favorecer mucho, Virgo, esta semana estos movimientos astrológicos, ya que, claro, si te permites bajar el ritmo. Te recuerdo que la entrada de Venus en Piscis, aproximadamente el 10 de febrero, suaviza tu lado crítico, armonizando los vínculos, armonizando las relaciones, armonizando el cómo te sientes tú con respecto a tu entorno, a las demás personas y cómo lo transmites también. Sí, es muy importante porque también tenemos la cuadratura de Venus con Urano, el 8. Esto va a activar definitivamente sorpresas en el entorno relacional o valores que pensabas firmes. Aquí se va a aperturar un espacio, un umbral de mucha flexibilidad, mucha flexibilidad. La gran sacerdotisa, la reina de oros, la reina que rige tu signo, la reina de pentáculos, la reina de oros, la reina de la estabilidad. Definitivamente el acercamiento de Mercurio, el nodo norte en Piscis, favorece conversaciones que parecen destinadas, conversaciones por destino, conversaciones destinadas, sí, mi gente bella de Virgos, sí. Mira que nos está hablando mucho de temas de pasado, de añoranza, de pensamientos, de mente. Fíjate que biblioteca de las almas, tus pensamientos, Virgo, tus pensamientos se convierten en conocimiento encarnado. Lo que antes analizabas, mira cuánta carta de análisis. Fíjate que ahora lo empiezas a analizar, no solamente desde fuera, sino desde dentro y desde una perspectiva más sabia. Estas dos cartas así juntas, lo que es la reina de oros, la gran sacerdotisa, nos está hablando de lo que antes se veía desde fuera de la valla, ahora se ve desde adentro, desde el centro. Como que el silencio es un amuleto para ti. Esta semana va a estar siendo un amuleto para ti. Hay verdades que no se pronuncian, se sienten. Fíjate que ambas están con los ojos cerrados, pensando, relajadas, como si nada las estuviese molestando, porque realmente así es. Si nuestro mundo interior está en calma, está en paz, absolutamente nada tiene permiso para molestarnos ni perjudicarnos, a no ser que nosotros le demos el permiso. Importante, importantísimo. Esta semana te invita, Virgo, a escuchar el mensaje antes de digerirlo. Me hablan de baile, de danza, de fluir, fíjate algo, de dejar ir emociones y sensaciones que ya no te suman, por así decirlo. Dejar ir aquello que no te sume. Las emociones tienden a armonizarse y pueden convertirse en un río que sana vínculos si tú eliges fluir en vez de controlar. Wow, Virgo, qué mensajes más bonitos, qué energía más preciosa. No todo requiere explicación, Virgo. Algunas verdades se sienten antes de comprenderse. 5 de oros, carta de ir hacia adentro, carta de introspección. Fíjate que tenemos 5 de oros, 5 de copas. Son cartas de tener muy en cuenta, porque lo que vivimos en nuestro interior, nuestro mundo interno, lo extrapolamos. Me gusta mucho este cambio energético de Virgo. Esta semana lo vas a estar sintiendo con mucha fuerza. Fíjate qué gran diferencia la tenemos acá. De una mente completamente llena de pensamientos repetitivos
Ella está con los ojos abiertos. Ella no, ella está vendada porque su reflejo es su mente. Pero fíjate que esta reina, como está serena, tranquila en su trono. Fíjate qué gran cambio, ¿no? Qué evolución. Wow, qué bonita energía, Virgo. Vamos a sacar una hermosa carta oracular de este precioso mazo de luz y sueños para ti, amigo, amiga del signo de Virgo. Vamos allá. Una para ti, del centro. Ensoñación. Ay, qué belleza. Número 6, para ti esta semana puede estar siendo importante. La ensoñación nos habla precisamente de crear nuestro mundo desde las profundidades de nuestra mente. Mira, suma sacerdotisa, haz de bastos, evolución, transformación, diseñar el mundo que está en nuestros sueños, a nuestro nivel, a nuestro alcance, a nuestro gusto, manifestarlo, darle poder. Recuerda que energía a la que le prestas atención es energía que activas. Semana importante, mis amigos y mis amigas de Virgo. Si este mensaje te ha gustado, dame un like, suscríbete, comenta. Me encanta leerte. Y si quieres una lectura personalizada, Virgo, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Virgo, te quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Hola, mi gente bella, mi gente hermosa del signo de Libra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir, por estos instantes de luz que podemos transmitirnos energía. Claro que sí. Vamos a decretar desde ya una semana para mis amigos de Libra, perfecta, maravillosa, de luz, iluminada, apuntando a la perfección. Y como no se puede alcanzar la perfección, pues la excelencia. Claro que sí, Libra, vamos a ello. Si escuchaste la intro, pues ya estarás consciente de lo movidas que están las energías esta semana a nivel astronómico. No nos salvamos, nadie se salva. Vamos, Libra. Semana comprendida desde el día de hoy, 7 de febrero. Qué belleza de carta. El 11-11, 4 de bastos. Energía desde hoy, 7 de febrero del 2026 hasta el sábado siguiente, 14 de febrero del 2026. Haremos un especial aparte para la fecha del amor, 14 de febrero, pero en este momento hay tantas energías de las que tenemos que hablar que quise dejar aparte, de ser posible, las energías en el tema de Cupido. Pues a ver. Para ti, Libra, celebración, manifestación, 11-11, milagros que se cumplen, tiempo para celebrar, tiempo para festejar, tiempo para, mira. Ok, perfecto, Libra. Semana para elegir desde el alma. Fíjate qué bonito, ¿no? Semana en la que con el Rey de Bastos eliges alinear tu destino. Recuerda que Mercurio en Piscis te está invitando, Libra, te está invitando a dialogar con tu mundo interno, a dialogar esos posibles conflictos internos que solemos tener, que muchas veces tenemos más conflictos internos nosotros con nosotros que con el exterior, con el mundo exterior. Fíjate algo, Mercurio en Piscis invita a los signos de aire, sobre todo a Libra, a dialogar con ese mundo interno, a poner orden, precisamente orden antes de negociar con el mundo exterior. Venus, que entra en Piscis el 10 de febrero, ilumina tu zona de vínculos y alianzas. Ilumina, fíjate que tenemos aquí el Rey de Bastos. Mira, ilumina directamente, ilumina esa zona de alianzas, vínculos, desde sensibilidad y compasión. Importante, la cuadratura Venus-Urano del 8 de febrero puede activar rupturas inesperadas. Wow, yo dije que no íbamos a ir del corazón, pero puede estar activando rupturas inesperadas o revelaciones que necesitas ver con honestidad, que necesitas ver desde que
y esto no va a resonar con todos mis amigos de Libra, es imposible, sois un grupo grande, pero fíjate algo, es la tendencia, ¿no? Recuerda que también Saturno está acercándose a Aries y eso te pide definir rumbo con responsabilidad emocional. Hay algo que sanar, Libra, algo que sanar, algo que ha dolido, que hay que sanarlo. Hay que poner orden en estas emociones. Tienes todo el fuego para hacerlo, toda la antorcha encendida, todo el camino para sanar. Vamos a aclarar más este 3 de espadas. Claro que sí, mira, no faltaba. 9 de copas. Mira cómo se sanan las heridas, como algo que parecía eterno, parecía que dolió mucho, que obviamente una herida grande, una herida muy fuerte que generó mucho conflicto dentro de ti, ahora se transforma en bendición, se transforma en apertura, en sanación, en equilibrio, hasta en energía de brindar, de agradecer, Libra. Qué bonito. Ese es el agradecimiento por lo aprendido. Muchas cosas en la vida que nos suceden al momento las tomamos como qué pena, qué dolor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero luego que pasamos todo el proceso nos damos cuenta de que podemos agradecerlas porque hemos evolucionado, hemos crecido, porque hemos puesto luz. Hemos puesto luz y esto nada más y nada menos que es Saturno acercándose a Aries, lo cual te ayuda mucho a definir con mucha responsabilidad tu rumbo emocional. Tenemos aquí lo que se siente, Libra, lo que se siente, la calma que el 4 de espadas es el sentir, el permitirte sentir, el equilibrar lo que ya no solamente es ponderar los dos platos de la balanza, es ver cómo te sientes tú por dentro y darte el espacio para sanar, el espacio para pasar de esto a esto. Pero eso requiere, como te lo acabo de decir, un proceso. Y el tarot te invita, las energías esta semana, Libra, muchos de mis Libras, a darte el permiso de sanar, el permiso de autoprotegerte, autocuidarte, ir a tu mundo, protegerte, cuidarte dentro de ti, parar el conflicto interno, parar quizás de echarte culpas, menos culpas, más responsabilidades, más luz, más ver el aprendizaje, qué he aprendido, esto que marca para mí, qué define para mí en un futuro. Y ver ese lado es importante, muy importante. Sí, ahora lo que pesa en esa balanza es lo que tu corazón no puede ignorar, el cuidarte, el protegerte. Qué bonito, Libra, qué bonito. Tus elecciones internas te muestran algo que sabías pero que no querías ver. Sí, Libra, muchos de mis Libras se van a sentir con esta energía un poquito impactados porque es muy directa, porque aquí muchos de mis Libras van a sentir que habían situaciones que sabías pero como que no habías querido ver y has abierto los ojos. Te alejas de alguna persona que te había estado drenando la energía, la descubriste, como que siempre intuiste, como que siempre sabías que esa persona, pero estas energías me hablan de que pones a esa persona en su sitio, aunque te duela, pero primero estás tú. Definitivamente, primero estás tú y no te imaginas el peso que te quitas de encima, Libra. ¡Wow! ¡Qué energías tan determinadas! Signo de Libra, signo de aire. Signo de aire, semana, aprovecha esta energía, estos momentos astrológicos porque esta semana va a estar potente, hermosa de liberación, hermosa de evolución, hermosa de luz y de crecimiento, claro que sí. Wow, esta semana la claridad de honrar tu verdad, qué belleza. Rey de espadas, el rey de tu elemento en el tarot, el rey de aires. Definitivamente, cuando eliges desde el alma y dirección, con fortaleza, tu vida se reconfigura con luz y propósito. Pues Libra, vas a estar así, eliminando aquello que ya
¿no? Y bendiciendo y acercando hacia ti por vibración lo que te eleva. Cuando eliges desde el alma, Libra, la dirección de tu vida se reconfigura con luz y propósito. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Libra! Vamos a sacar aquí una carta para mis amigos de Libra, de este hermoso oráculo de luz y sueños. El equilibrio verdadero nace de elegir lo que nutre tu espíritu, Libra, no solo lo que parece justo, sino lo que nutre tu alma, lo que te hace explotar de emoción, de alegría, de evolución, de crecimiento. Claro que sí, pero muchas veces hay que ir al centro para sanar, para tomar la determinación, ¿eh? Vámonos a un oráculo, vamos a sacarlo del centro. Para mis amigos de Libra, tenemos descendientes. Número 2, mira qué bonito. Muchos de mis amigos de Libra esta semana van a estar muy de conversación. Si tienes hijos, nietos, vas a estar como muy comunicativo, con mucha apertura a la comunicación, a hablar, a lo que es la presencia, el estar con ellos. Eso te va a nutrir también bastante. Puede que tengas un paseo en familia, un paseo, pero también esta energía nos habla de niños, descendientes, sí, pero jóvenes, rodeado, Libra, de gente pequeña, de mucha inocencia, de mucha alegría, contagiándote de esa vibra bonita de estar en familia, ese cuidado de madre, de abuela, de tía, de tío. Qué bonito, Libra. Esta energía de verdad que para ti esta semana, mucha evolución, mucho crecimiento. Imposible resonar con todos, Libra, que esta lectura resuene con todos, pero si ha resonado contigo, lo dicho, dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Y si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto. Un besito y hasta la próxima. Hola, 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 mis amigos, mis amigas de Escorpio, hermosos, hermosas del signo de Escorpio. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por estos momentos que podemos compartir, por estos instantes de conexión, claro que sí. Si escuchaste, si viste la intro, ya estás consciente de la fuerte movilización de esta semana a nivel astrológico, astronómico, claro que sí. Vamos a estar bastante moviditos. Escorpio, semana comprendida desde el día de hoy, sábado 7 de febrero de este hermoso 2026 hasta el 14 de febrero aproximadamente. ¡Wow! Escorpio, sin más dilación, las energías hablan para ti. Vámonos ya. Tenemos 7 de bastos, 8 de bastos, 2 de espadas. Perfecto, me gusta mucho. 9 de oros. Una más para esclarecer. Perfecto. Tener espejo del alma. Fíjate algo, Escorpio. Semana importante, semana donde muchos de mis Escorpios van a estar haciendo cierres emocionales muy profundos y sintiendo apertura, libertad emocional. Aprovechemos estas energías astronómicas porque ya que Mercurio en Piscis intensifica intuiciones poderosas y conversaciones que parecen alinear tu destino. Mira qué bonito. Venus en Piscis abre tu corazón al amor auténtico, al amor hacia ti, al amor propio, a la autovaloración, a esa parte a ese espejito del alma que tenemos, a pulir ese espejito hermoso donde nos vemos reflejados, a la introspección, a la meditación. Noticias llegan para muchos de mis Escorpios, llegan noticias. 8 de bastos son noticias que vuelan por el aire, mucha velocidad, el tiempo parece acelerarse. Una sensación de como que se encendió una moto, ¿no? Y arrancó de 0 a 100. Aquí tenemos el 2 de espadas. Es una energía que te ha estado acompañando para algunos de mis Escorpios. Claro, esta energía no resuena con todos, sois muchos, pero es una energía como que estabas indeciso o indecisa en algún tema y ahora mismo tomas las riendas y espantas esos pensamientos. Esas aves negras son pensamientos. El 2 de espadas en el tarot son mente, pensamiento. Es como que
te asientas. Es como que vas hacia tu interior, te escuchas y te sientes más fortalecido, más fortalecida. Retomas una potencia interna que estaba, no es que no estaba, es que estaba como adormecida. Y eso te hace arrancar, como retomar, como sentirte recargado, recargada de energías. Nunca mejor dicho. Sí, señor. Esta cuadratura que tenemos de Venus-Urano va a activar posiblemente ciertas liberaciones, vas a abrir una compuerta como una represa para dejar salir situaciones, eventos, pensamientos, sentimientos, sensaciones que estaban represadas y que no te permitías dejar fluir. Pues estas energías pues vas a permitirte hacerlo. Muchos de mis escorpios pueden estar hasta rompiendo con vínculos pasados. Pueden ser en temas laborales, en temas de pareja algunos, pero vas a estar con mucha determinación, vas a estar determinado, determinada a romper algo en tu vida, a acabar con algo en tu vida que ya no se puede sostener por sí mismo. Lo meditaste, lo pensaste y ya tomaste una decisión. Ya está tomada la decisión de liberar cargas, de vaciar esas energías que lo que estaban haciendo era estorbo. Sí, porque la energía que ya lo que se tenía que aprender de una situación, lo que se tenía que tomar, ya se tomó y se aprendió y se libera. Se libera porque la energía hay que liberarla, la energía hay que ciclarla, tiene que ser cíclica para que se pueda renovar. Si no, como todo lo que se estanca, se pudre. Y lejos de beneficiarnos, nos perjudica. Sí, señor, la energía de Saturno, wow, mira cómo están las energías, ha saltado para ti. Fíjate algo, sota de oro, sota de bastos. Mira, la carta salta como la energía de la sota de bastos. Acción, propósito, destino, determinación, puesta en marcha de proyectos. Qué fuerte la energía de Saturno. La energía de Saturno acercándose a Aries te pide tomar el control de tu poder personal, con disciplina y con propósito, Escorpio. Qué energías más potentes, determinantes y de mucha acción. Tenemos mucho basto, mucha energía de bastos. Aquí la sota de oro es el espejo del alma, es el reflejo. Lo que haces es un espejo tuyo, un espejo de tu alma, de cómo está tu alma. Es una belleza. Esto nos habla del pozo profundo. Algo dentro de ti ha estado como bajo la superficie. Fíjate que esta imagen es muy gráfica. Esta figura sostiene un pentáculo, un oro en su pecho, pero también lo refleja en el suelo y está parada en equilibrio en el centro. Esto nos habla muchísimo de que algo dentro de ustedes, Escorpio, ha estado como que cubierto por una superficie, como por una lanilla muy fina, pero esta semana emerge para ser visto, sentido y definitivamente transformado. Algo surge de ti desde muy adentro. Mira qué belleza de energía. Qué belleza de energía este 7 de bastos. Surge y brilla con todo su esplendor. Mi gente bella, mi gente hermosa del signo de Escorpio. Qué energía más bella. Muchos de mis Escorpios me están diciendo también que pueden estar atravesando por una temporada de silencio, de calma, también introspección con el 7 de bastos. Déjame decirte algo, Escorpio, no es soledad, es tu fuerza interior escuchándose a sí misma, sin distracciones, sin permitirse interrupciones. Es un proceso de transformación, es la oruga convirtiéndose en mariposa, en la mariposa de hierro. Cuando sueltas lo que ya no vibra contigo, Escorpio, tu poder no disminuye, se transmuta, se transforma en libertad. Tenemos aquí la reina de espadas. Fíjate algo. Qué belleza de energía. La reina de espada corta. La reina de espada va a estar determinante. Es una energía que te acompaña esta semana, signo de agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Vas a estar muy, muy determinante, con mucho poder de tomar decisiones, con mucho poder de intuición y una intuición muy afinada. Lo que se va no te quita fuerza, Escorpio,
No, señor, lo que se va no te quita fuerza, te libera para ser quien verdaderamente eres. Vámonos sin más a un mensaje del oráculo de luz y sueños para mis queridísimos y hermosos de Escorpio. Sabes que los quiero mucho. Esta misma. Campos de oro. Número 44 puede estar siendo importante para ti, Escorpio. 44, número maestro, número espejo, número reflejo. Número 44, número 4, número 8, importante para ti. Campos de oro nos está hablando precisamente de, mira, qué bonita, de ir hacia adentro. Los oros es el pentáculo, es la tierra, el campo, lo que es fértil, donde la tierra donde cae la semilla y fertiliza, la tierra fértil, la tierra que hace florecer, que tu corazón, que tu espíritu sea un vergel de evolución y de conocimiento allá donde vayas, Escorpio. Semana para demostrar, no me gusta la palabra demostrar, sino para manifestarte a ti mismo y así transmitirlo al exterior, ese hermoso brillo tuyo, esa potencia, esa evolución, ese crecimiento que tanto te determina. Escorpio, recuerda, si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Mil bendiciones y hasta la próxima. Hola mi gente bella y hermosa de signo de Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi gente de fuego, sagitariana, sagitariano, hermosos amigos, amigas leales siempre. Sagitario, te quiero mucho, lo sabes. Si has visto la intro, ya sabes cómo esta semanita hermosa, claro que sí, vamos a decretarlo desde ya. Está muy movida a nivel astronómico, así que nadie nos vamos a escapar de estas energías y su flujo y cómo nos va a influir. Vamos a manifestar desde ya muy positivamente. Claro que sí, Sagitario. Ajá, esa mente, esos pensamientos, recuerdos, añoranzas. Vamos a ver qué es eso que definitivamente estas energías, si las aprovechamos bien, Sagitario, claro que sí. Vamos a tomarla. La confianza en expansión, Sagitario. La confianza en expansión, definitivamente. Mercurio en Piscis abre tu intuición sobre caminos futuros, conversaciones que parecen coincidencias en sentido. Venus al entrar en Piscis, el 10 de febrero, magnifica tu magnetismo personal, pero también hace que, fíjate, esos pájaros negros en el 5 de espadas representa pensamientos, nos representa aquellas cosas que están en la mente dando vueltas, que posiblemente como que son hasta cansinas, ¿no? Repetitivas, pero una gran liberación. Fíjate que tras cómo nos liberamos de esa energía, de esa mente dando vueltas. Vas a estar esta semana, muchos de mis Sagitarios van a estar añorando, recordando amistades, relaciones familiares que posiblemente no estén cerca, estén a la distancia. Hay mucha situación mucha activación a nivel de sentimientos, de sensaciones, de percibir. Hay una energía que definitivamente se aleja de ti, Sagitario, con la torre. Hay algo que tomas la determinación después de mucho pensarlo, después de mucho analizarlo, de mucho evolucionarlo en tu cabeza. Tomas la decisión de que ya tiene que romperse, de que definitivamente ya no puedes seguir, ya es una energía que ya no te estaba aportando la evolución que tú en este momento estabas requiriendo. Y aprovechas este influjo, esta potencia energética, esta potencia que tenemos ahora mismo a nivel astrológico para reconstruir. Fíjate algo, para reconstruir y para alejarte de muchos de mis Sagitarios.
esta semana vas a tomar la decisión o vas a descubrir, vas a saber, no porque no supieses, sino que algo que tú intuías, una persona que tú intuías, que no era trigo limpio. Definitivamente esta semana ya, si le tenías como el ojito puesto por algo, esta semana tomas la determinación y dices, mira, me quedó claro. Esta persona me alejo silenciosamente, pero te das cuenta de que alguien en tu entorno no es trigo limpio, no es que sea una mala persona, simplemente que no habla claro, no es una persona como que le gusta mucho esconder las cosas, disfrazarlas. Una persona como que le gusta hasta enredar, le gusta como llevar y traer información, le gusta enredar las situaciones, las energías, y este tipo de energías hay que alejarse de ellas. Claro que sí. Haz de oros para ti, mis hermosos y hermosas sagitarianos, inicios, proyectos que se aperturan. Fíjate algo, no solamente se va a ver con Venus en Piscis magnificado tu magnetismo emocional, sino que te va a invitar a amar desde la aventura del corazón, desde la raíz, desde el alma. Desde esta cuadratura Venus-Urano puede traer cambios súbitos en relaciones o valores personales. Recuerda que Saturno, al acercarse a Aries, te encara con responsabilidad hacia tus metas más profundas. Recuerda que Sagitario también eres fuego, igual que Aries, igual que Leo. Signos de fuego van a estar mucho en estas tesituras. Vamos a ver acá, esclareceme este 7 de espadas. Importante el 7 de espadas, esclarecerlo. Fíjate, este 5 de oros esclareciendo, el 7 de espadas nos está hablando de que sí, una persona que pisa pasito, pisa poquito, pero que lleva y trae información, tú la tienes clara. Me dicen también esas energías que tú la tienes esa persona ubicada, que te vas a alejar. Muchos de mis sagitarios ya al escucharme ya tienen a la persona en mente. Es una persona que le gusta, tiene como una especie de carencia espiritual, emocional, cosa que a ti te sobra. Entonces no hay de qué preocuparse, tu energía es muy grande, tienes un brillo muy potente. Las de oro nos habla de brillos de inicio, de comienzos, del caminante que está bajo la lluvia, pero bajo la lluvia de bendiciones. Sagitario, hay una energía de que la incertidumbre no te detiene, la incertidumbre te impulsa a confiar en lo que aún no ves. El 2 de espadas es la persona de la mente con los ojos cerrados, pero tu intuición te impulsa a avanzar, Sagitario. Oh, qué energías más profundas, ¿no? Qué profundas. Aquí hay un arco definitivamente de promesas ancestrales. Una llamada, el caballero de bastos, un llamado, una llamada interna que te está empujando más allá de lo que tú conoces, más a transgredir, a traspasar aquello que era tu zona de confort, que era lo conocido. Y yo sé que a ti, Sagitario, te encanta hacer eso. Sagitario es un signo que le encantan las torres, pero no porque le encanta que las cosas se destruyan, no, le encantan las transformaciones, los cambios, los retos, el vamos a lo nuevo, que si algo no estaba estable, se caiga para volver a construirlo, y precisamente esa es la energía que te está circundando en este momento, Sagitario. Horizontes expandidos, la fe que cultivas ahora se convierte en caminos, puertas y encuentros que te llevan más lejos de lo que imaginabas. ¡Wow, Sagitario! ¡Qué energía más bonita! Me encanta. Fíjate algo, se disipan muchas nubes oscuras, muchos pensamientos se disipan, se destruyen. Mira todo lo que la torre marca, cómo se le da el rayo, le cae definitivamente todo lo que eran pensamientos, confusiones, dudas, todo aquello que eran, por así decirlo, envidias, chismes, comentarios de pasillo. Toda esta energía queda atrás. Mira que había mucha energía y claro, normal que decidas eliminarla, que decidas
mira, darle portazo a toda esta energía de, mira las espadas como estaban aquí. ¿Y qué decides tú, mi amigo, mi amiga de Sagitario de la Torre? Vamos a quitar todo esto de por medio. Tenemos aquí 7 de bastos, introspección, evolución, crecimiento, celebración, avance, prosperidad. Wow, Sagitario, de verdad, qué energía más linda, qué energía más bonita de transformación, de evolución en una lectura. Me encanta. Vamos a sacarte por acá una carta del oráculo de luz y sueños. Para ti, Sagitario, una carta. Qué energía más linda. Energía de avance, energía de evolución. Estás indetenible. Tienes una energía, Sagitario, de que no pueden pararme. Abran paso, que voy. Sí, señor, con bendiciones. Claro que sí, vamos a decretarlo desde ya. Así es, así será. Tienes aquí vuelo lunar. Mira. Mírate sobre esa hermosa lechuza, desplegando tus alas y volando alto y lejos. Número 48 puede estar siendo importante para muchos de mis Sagitarios. 84. Esta carta nos habla de que todo lo que entre cielo y tierra no hay nada oculto, de que entre cielo y tierra la luz siempre brilla, nada ni nadie puede esconderse por siempre ni por la eternidad. Hay situaciones esta semana, Sagitario, definitivamente, de las que tú intuías, pero ahora vas a tener la certeza de que son así. Así que enhorabuena, Sagitario, mucha evolución, mucho crecimiento, mucha fe y a limpiar aquello que ya no está en concordancia con nuestras energías de evolución. Sagitario, si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto. Te quiero mucho, mil bendiciones y hasta la próxima. Hola, hola, hola mis amigos de Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos capricornianos y capricornianas? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, más que agradecida por estos momentos que podemos compartir, muy agradecida por estas energías maravillosas. Vamos a decretarlas desde ya, que así sean para esta semana, desde hoy, sí, sábado 7 de febrero del 2026 hasta el sábado 14 de febrero del 2026. Mi gente bella, mi gente hermosa, si escuchaste la intro, te diste cuenta de que esta semana movidita a nivel astronómico, claro que sí. Vamos a ver cómo esas energías impactan directamente tu signo solar, Capricornio. Vámonos allá, mi gente bella, mi gente hermosa. Wow, Capricornio, tu rey de bastos, rey de fuego, rige muchísimo esta semana, iniciativas. Fíjate algo, aquí nos habla de soltar cargas para redefinir tu estructura, para redefinir tus bases, tu convicción, eso que llevas por dentro lo pones en manifiesto, si es que había algo que exponer. Me gusta esta energía. Fíjate que Mercurio en Piscis te pide quizá bajar un poco el ritmo mental. Estas aves representan la mente, el 2 de espadas es mente, un tanto como agitada. Mercurio en Piscis te pide bajar un tantito el ritmo mental para escuchar tu sabiduría interna más profunda. Esta carta que fíjate que sí, definitivamente cierto movimiento, veo mucho movimiento a nivel mental, mucho movimiento de mente, situaciones de confusión, de estructura, pero a nivel de mente que se extrapola en muchos casos, en algunos casos a niveles de transmitirlos al exterior. Venus entrando en Piscis el 10 de febrero despierta en ustedes, Capricornio, generalmente los signos de tierra, Virgo, Tauro, en ti Capricornio, una nueva forma de amar y valorar las relaciones, bien sean relaciones íntimas, familiares, o de proyectos, pero que siempre y cuando estén naciendo desde el corazón. Y fíjate algo, también tenemos aquí el 2 de bastos, es importante.
Importante, la cuadratura de Venus con Urano puede desafiar valores tradicionales o estructuras que creías firmes. Esta es la carta de la balanza, del equilibrio, de las dudas. De las estructuras que pensabas o sentías como que firmes. Saturno acercándose a Aries, cuestiona, te vas a sentir o te vas a ver cuestionando viejas formas de control y te estás abriendo a reestructurar tu poder personal desde la autenticidad, desde un valor que muchos de mis Capricornios no es que no tenían, sino como que no te estabas permitiendo escuchar desde hace algún tiempo. Lectura importante de profundidad, ¿no? Lectura muy profunda, sí señor, es que Capricornio, los signos de tierra se van a ver bastante afectados de manera positiva, claramente, porque todo esto son afectaciones positivas, afectaciones de luz para evolucionar. Vamos a ver. Mira, nos habla en Reina de Bastos. La Reina de Bastos nos habla de la montaña que respira, de la alegría, del fuego, del ardor. Reina de Bastos y Rey de Bastos. Tenemos la pareja de Bastos aquí, mira, Capricornio. El rey y la reina del mismo palo. O sea, tenemos mucha acción, mucho fuego, mucha vibración energética, muchísima vibración energética elevada, pero elevada y madurada, no a lo loco, no de una manera descabellada, sino tomando decisiones firmes, espantando pensamientos repetitivos o situaciones que te hacían dudar se despejan. Esto es muy importante. Sí, señor. Lo que antes era rígido, era inmóvil, ahora se siente como flexible, se siente más vivo. El control se disuelve en conciencia. Es así, el control se disuelve en conciencia. Fíjate que me gusta mucho ella porque en una mano tiene un basto rígido y en la otra toda la energía fluyendo. Y la sonrisa, la alegría, la felicidad de saber equilibrar ambas energías, lo fuerte, lo rígido y lo etéreo, lo sublime, lo sutil, lo que no se puede tocar, pero sí se puede sentir y se puede manifestar. Qué bonita energía, qué bonita energía. Fíjate qué profundo, hay riquezas. El 10 de espadas nos habla de una fuerte liberación, mis hermosos y hermosos capricornianos, de una liberación, de ya esa sensación de haber llegado a un punto donde liberas un peso, liberas una carga que ya sabes que no te corresponde y inhalas, exhalas y dejas ir lo que tengas que dejar ir en paz, en armonía, porque sabes que si no es para ti, simplemente que se aleje, que se vaya. Me quedo con lo aprendido, me quedo con lo vivido, me quedo con lo disfrutado, me quedo con la experiencia y me libero. ¿Qué energía más bonita? ¿Qué energía más bonita? Tenemos aquí 6 de copas, recuerdos, añoranzas. Puede ser que para muchos de mis Capricornios estén recibiendo llamadas, mensajes de amistades, familiares, que están a la distancia, personas que tienes tiempo con las que no te comunicas, de las que no sabes. Esto te va a generar también un aire de añoranza, de alegría, de conversaciones largas. Una energía muy linda para ti, Capricornio, pero mucha estabilidad y reconocimiento con esta pareja de la corte de bastos, de fuego, que tu autoridad no viene del esfuerzo constante, sino de una identidad interior que cobra vida, literalmente, mis hermosos y hermosas de Capricornio. Semana profunda, semana fuerte. Sí, señor. Hay energías mira, tienes el mundo abierto para ti. La verdadera estructura no se impone, se sostiene desde adentro, nos dice el mundo, el cierre de ciclos, el mundo abierto para Capricornio. Muchos de Capricornio se alejan de situaciones en las que la energía te la estaban absorbiendo,
lo detectas, te alejas, decides poner un cierre, un fin a algo definitivamente. Fíjate que tenemos aquí 10 de espadas, sale el 7 de espadas, aquí hay un cierre, un fin, no un cierre drástico, ni tortuoso, ni doloroso, todo lo contrario, un cierre en aprendizaje y en evolución. Vamos ya sin más tardar, una carta de este maravilloso oráculo de luz y sueños para mis amigos de Capricornio, hermosas energías, hermosa lectura. Vámonos, tenemos soñadora número 3. Puede estar siendo importante para ti, Capricornio, esta semana. Tómalo como te resuene. Vas a estar, sí señor, muy reviviendo sueños, pensando en gente muy querida, muy entrañable para ti, gente que tienes tiempo para muchos de ustedes con la que no tienen comunicación, pero es como que se reabre esa comunicación y eso te genera mucha alegría, mucha felicidad, que así sea, amén, qué belleza. Reencuentros también, puede ser muchos de mis Capricornios que estén teniendo sueños vívidos, sueños que parezcan realidad, literalmente, como si se proyectase una película. Si tienes posibilidad de tomar nota antes de levantarte de la cama en la mañana de lo que recuerdes, es importante porque luego se olvida y allí hay mensajes muy poderosos. Así que, wow, Capricornio, me ha encantado tu lectura, de verdad, pedazo de lectura. Si te ha gustado a ti, tanto como a mí, dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte en los comentarios. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Gracias, gracias, gracias. Fuerte besito y bendiciones. Hasta la próxima. Hola, 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 mi gente bella de Acuario, mis cumpleañeros y cumpleañeras del mes. ¿Qué te puedo decir? Aparte de feliz cumpleaños y desearte lo mejor, tanto si ya has cumplido como si estás por cumplir, Acuario, feliz cumpleaños. Bendiciones, abundancia, felicidad para ti y para los tuyos. Enhorabuena, feliz cumpleaños, Acuario. Si escuchaste la intro, ya sabes cómo está esta semana de movida, esta semanita fuertemente movidita a nivel astronómico. Esta semana comprendida desde el día de hoy, 7 de febrero del 2026 hasta el 14 de febrero del 2026. Semana poderosa, semana potente a nivel energético, claro que sí. Wow, febrero viene con todo, claro que sí. Y nuevamente, feliz cumpleaños. Te quiero mucho, Acuario, y lo sabes. Vámonos, wow, 7 de oros, 5 de oros, 8 de bastos. A ver, verdades liberadoras, despertar de propósito, rey de oros, definitivamente, mira, acá salieron las dos. Rey, mire qué bonito, así, en este orden. Rey de oros, reina de oros. Perfecto, me encanta esta energía. Y en el medio, arcano mayor de la muerte. No te me asustes, Acuario. La muerte en este caso es transformación, renacimiento, evolución, crecimiento, fin de un estancamiento, fin de una era de quizás de dudas, momento de cosecha, momento de recibir energías abundantes, noticias, notificaciones, aprobaciones. Si estás con tema de papeles, documentos, algún trámite, pues se aprueba, te llega la comunicación, el correo, recibes la llamada, recibes el sí, recibes un sí que estabas esperando, algo muy favorable para ti. Mercurio en Piscis, definitivamente, Acuario, aumenta tu intuición, aumenta sobre qué ideas, qué proyectos o qué relaciones realmente sirven o aportan para tu avance, aportan para tu evolución. Piscis, el 10 de febrero, magnifica tu sensibilidad para conectar con otros desde la autenticidad, desde ti, desde esa parte tuya que conecta, que atrae, que es magnética. La cuadratura Venus-Uranus, mira, fíjate qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso te trae
cambios súbitos, cambios súbitos. Hoy tengo un tema con la U. Cambios súbitos. Mira, no es que dudes, no es que estés por tomar una lección, es que ya las tomaste y vas a la acción. El 3 de bastos es la acción, es la velocidad, es el fuego, es el voy a por ello. Tomé la decisión, oros, fuego. Realmente energía fuerte, energía de avance, de proyección, de evolución, de atreverse. Energía de atreverse, aunque con miedo, pero hacerlo. Aunque con nervios, pero hacerlo. Con la confianza interna de que va a salir bien. Amén, enhorabuena, que así sea. Acuario, feliz cumpleaños. Qué lindo, qué bonito autorregalo de cumpleaños te estás dando. Qué actitud más de guerrera, de guerrero. Así es, me gusta esta energía. Me gusta esta energía. Aunque hayan situaciones un tanto incómodas en el medio, tú no estás poniendo el foco en ello. Tú estás poniendo el foco en liberarte de patrones que ya no sirven. Saturno, fíjate algo, Saturno acercándose a Aries te enfrenta con la necesidad de traducir tus ideas en acciones firmes, en acciones estructuradas. Definitivamente, qué potente energías, mis hermosos y hermosas acuarianas. Wow. El mundo para ti se abre, relámpago en el centro, tenemos acá la verdad que cae donde tiene que caer al momento adecuado. No para destruir, no señor, sino para despertar, para movilizar, para avanzar, para despejar algún nudito que hubiese estado por allí atado, para desenvolverlo, para cerrar un ciclo que había estado pendiente por cerrarse, se cierra ese ciclo. Tenemos lo inesperado, lo inesperado, aquello que no esperábamos pero que nos sorprende. Es importante porque te acerca a una versión de ti más alineada, más real, más palpable, como que manifiestas o atraes en tiempo real una situación que habías estado ideando, pensando. Es como un vuelco total de energías. Mira, dejas de ver tu reflejo, alejas pájaros o ideas. En el tarot las aves son mente, en las espadas son mente, son ideas que te habían estado como deteniendo, que solamente eran un reflejo de ti, y le pones luz, iluminas con tu luz interior, iluminas ese reflejo y le das vida, espantas esos pensamientos. Renace. Muchos de mis acuarios están ahora mismo iniciando proyectos, iniciando momentos propicios para hacerlo también, claro que sí, recibiendo muchas bendiciones, muchísimas aperturas, aprobaciones. Me encanta esta energía, me encanta. Es como que tu misión se vuelve más clara definitivamente, cuando te liberas de lo que ya no vibra contigo. Eso lo tienes tú clarísimo, Acuario, lo tienes tú clarísimo. Esta energía. Muchos de mis acuarios se alejan de un sitio, se alejan de un lugar, se alejan de algo, o algo se aleja de ti, que ya, vuelvo y repito, no te estaba aportando evolución y crecimiento. Tomaste una decisión. Esto ya me habla de un pasado no muy lejano, pero que está o ha ayudado a que cierres un ciclo como que de crecimiento para dar un paso más allá. Wow, me gusta. No todas las verdades llegan suaves. Algunas rompen para abrir puertas. Y eso lo tienes tú claro, Acuario. Pero de qué manera, y lo que más me gusta es la energía transformadora, la energía de equilibrio, de tomar de decisión. Qué bonito, me encanta, Acuario, me encanta esta energía para ti esta semana. Y nada más y nada menos que la rueda de la fortuna. Definitivamente el mundo rueda de la fortuna, cambio de 180 grados para mis amigos y mis amigas acuarianas, muchos de ustedes. Menudo regalo de cumpleaños. Qué bonito, Acuario. Cambio para bien, cambio para evolución,
vas a estar viendo situaciones moverse, situaciones que estaban estancadas, movilizarse, moverse, avanzar. Posiblemente también el tema de documentación, como te había dicho, si algo estuvo detenido en un pasado o querías que se movilizara, empieza a moverse, empieza a andar. Me alegra mucho, qué bonito. Un oráculo de este mazo de luz y sueños. 5, el bosque. El número 5 del bosque en este oráculo nos está hablando precisamente de ir a esos lugares donde nos encontramos a nosotros mismos, esos lugares donde podemos conectar con nosotros mismos, ese sitio donde solo tú con tu corazón te puedes abrazar, de autocuidarte, de autoconsentirte, de tomarte tiempo para ti, de permitirte escuchar tu voz, contemplar de dónde vienes y dónde estás. Agradecer este momento presente, agradecer lo mucho que has crecido y lo mucho que te has transformado y en lo que falta, en lo que viene. Recuerda que todo nace desde la bendición del agradecimiento, de la paz interior, y allí en el centro es donde nos aperturamos al mundo, es donde nos abrimos a la verdadera transformación para manifestar y recibir. Wow, Acuario, tu lectura me ha encantado, me ha parecido muy profunda, te quiero mucho y lo sabes. Si este mensaje ha resonado contigo, pues dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Fuerte besito, fuerte abrazo. Si quieres una lectura, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto. Te quiero mucho, feliz cumpleaños. Hola Piscis, ¿cómo estás? ¡Wow, Piscis! ¡Qué belleza de energía! Mira cómo han soltado las cartas. ¿Qué tal, Piscis? ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Más que agradecida por tus energías. ¡Wow! Ya veo que vienen potentes, Piscis? Te quiero mucho y lo sabes, Piscis. Vamos a ver si escuchaste la intro, pues ya sabes que esta semana viene movidita a nivel astronómico. Vámonos ya a tus energías de esta semana comprendida desde el día de hoy, 7 de febrero del 2026, hasta el sábado siguiente, 14 de febrero de este 2026. Te digo la fecha, pero igualmente sabes muy bien que las lecturas son atemporales. Cuando des clic y te llegue, es porque es para ti esta energía. Vamos ya, mis hermosos y hermosas piscianas, mis soñadores intuitivos, poderosos Piscis. Vámonos a estirar el mantel. Vamos a ello. Sí, que definitivamente las cartas quieren salir solas, Quieren salir solas. 4 de oros, 5 de espadas, caballero de bastos para Piscis. Portal de intuición, manifestación del alma. Fíjate algo, Piscis. Energías astronómicas esta semana para ti. Mercurio está en tu signo, lo que realza tu sensibilidad mental. Mira, la mente un poquito sensible, como que las avecitas, en 5 de espadas, las espadas son mente, es el mundo mental. Y el 5 de oro es como nos podemos llegar a sentir, a manifestar, porque la mente manifiesta lo que tenemos en nuestro alrededor y viceversa, ¿no? Entonces, al estar Mercurio en tu signo, eso te va a hacer sentir como que se realza, se reactiva esa particular sensibilidad. Pero también el poder comunicativo de esa comunicación tan pisciana, pero tan intuitiva. Cuando Mercurio se une al nodo norte, empiezan a fluir de ti conversaciones, revelaciones también, conversaciones y temas y revelaciones que parecen por destino, que parecen como que marcadas por la vida, por el karma. Es muy importante esta energía porque aparte de la sensibilidad, el poder de atinar, el poder de crear, de generar mundo. Y súmale que Venus entra en tu signo el 10 de febrero. ¿Qué significa esto? Que se amplifica tu poder de atracción, Rey de Copas,
Rey de aguas, que rige tu signo. Se amplifica tu poder de atracción. ¿Qué recomendaciones, Piscis? Tranquilizar la mente, calmar la mente, para poder relajarte, para poder centrarte mucho mejor. Me gusta tener el caballero de bastos en el centro porque nos está hablando precisamente de que al calmar la mente, al tomar lo que es tuyo, al ver, agradecer el momento presente. Esta carta nos está hablando del agradecimiento del tiempo presente, del momento que estás viviendo. Ayuda no solo al calmar la mente, a sentirte en gozo, en plenitud, en alegría, en risa, en baile, lo cual ayuda a manifestar en tiempo presente esa felicidad. Mira cuánta intuición, cuánto conocimiento, cuánto aprendizaje, cuánta evolución por destino para ti con estas energías. Wow, Piscis, qué bonito. Qué bonito. Definitivamente incrementado al 100% tu magnetismo, no solo amoroso, también tu sensibilidad espiritual a niveles estratosféricos. La cuadratura de Venus con Urano puede traerte cambios inesperados en el amor, en los valores, que desencadenan un salto definitivamente transformador. Mira, que estoy barajando y me van saliendo las cartas como si fuesen páginas de un libro. La muerte, arcano mayor de la muerte, no te me asustes, Piscis. Transformación, muerte y renacimiento. Muerte y renacimiento desde la introspección, desde la madurez, desde el pensamiento profundo, desde el pensamiento madurado, desde ya no la tormenta mental, sino la introspección y la madurez, el pensamiento elevado. Fíjate qué diferente, un 5 de espadas a un rey de copas. En el rey de espadas hay aturdimiento, no hay pensamientos como que claros, y el rey de copas es todo lo contrario. Es centro y transformación, es paz, es vivir la paz en el momento presente. Qué bonito. Qué lectura más bonita. Tenemos acá la emperatriz, pues mira, otro arcano mayor que tenemos acá, la emperatriz. Pues la emperatriz nos habla definitivamente de los tiempos que se respetan, los tiempos que se cumplen a cabalidad. Fíjate que la emperatriz siempre se representa como una mujer encinta, una mujer embarazada. Ella, desde su sabiduría, ella sabe que no puede interrumpir su embarazo a los 4 o 5 meses porque quiere ver a su bebé. Ella sabe que tiene que esperar que ese embarazo llegue a término para poder verlo y cargarlo y besarlo y quererlo y criarlo. La luna tiene que seguir un patrón de sus fases. Las plantas tienen que pasar el proceso de semilla, crecer, germinar, todo a su debido momento. Y ese es el entendimiento que nos da el Rey de Copas. Pues mis amigos y mis amigas de Piscis, salto cuántico, salto transformador, semana de energías para ello. Todo lo que pongas bajo este cristal, pues definitivamente va a sufrir para bien una poderosa transformación. Esto nos habla como lo que protege al bebé, líquido amniótico, como el horizonte líquido, como tu intuición, es como eso que expande, como el agua, que no encuentra límites. De hecho, tenemos el rey de aguas, tenemos mucho movimiento acuático de aguas en tu lectura. Y tú eres signo de agua, junto a Escorpio, junto a Cáncer, mucho movimiento a nivel de emociones, a nivel de líquidos. Así que esto te invita a expander y a fluir sin límites, porque los límites están en la mente. Qué bonito, qué bonito. Tenemos aquí, fíjate cómo está, qué gráfico, ¿no? No llorar por el agua, la leche derramada. Ella está como pesumbrosa por las 3 copas vacías y no ve la copa enorme que tiene aquí, llena, rebosante. Eso es lo que te invita estas energías a transformar lo que era como pensamientos repetitivos o mente inquieta,
comúnmente el mucho ruido, transformarlo en calma, en paz, en evolución. Y eso es lo que está expectado esta semana para tus energías, mis hermosos de Piscis. Es desde el umbral del corazón. Aquí radica tu poder. Manifestar desde la verdad profunda, no desde el deseo, sino no desde el deseo superficial, sino de la verdad profunda, de la verdad madurada, de la verdad desde la raíz, desde la emperatriz. Qué bonito. Tu sensibilidad, Piscis, definitivamente, muchos confunden a Piscis con sensibilidad. Pues déjame decirte que no, tu sensibilidad no es debilidad, es tu brújula más fiel. Aquí tienes el arcano mayor del carro, arcano mayor número 7, que te indica avance, prosperidad, evolución, crecimiento, noticias que llegan a la velocidad de la luz. Si algo estuvo estancado o esperando por movimiento, esperando por aprobación, pues llega prácticamente que todo unido, todo junto. Eso te va a llevar a celebrar, a festejar, a agradecer más que nunca, porque es importante esto para ti. Es algo como que estabas esperando con mucho fervor, con mucha... te generaba hasta mucha inestabilidad a nivel mental. Te pudo haber llegado a hacer sentir como algo desequilibrado, pero fíjate la belleza como se amplía, de las energías como se amplían para ti y recibes definitivamente eso que estabas esperando. Piscis, qué belleza. Vamos a sacar acá una carta de este hermoso oráculo de luces y sueños, de luz y sueño. Hermoso, hermoso para ti. Piscis, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Te quiero mucho y lo sabes. Vámonos a una carta para ti. Bigotes de gato. Qué bonito. Mira, qué bonita carta oracular. Número 23, 32 puede ser importante para ti. Incluso el número 5 que se repite. 5 de oro, 5 de espadas. Tenemos el 5 acá en la suma teosófica. Nos da 5 bigotitos de gato. ¿Sabes que los felinos tienen en sus bigotitos muchos sensores que le permiten captar y palpar el mundo? Así como tú tienes esos sensores alrededor tuyo intuitivo. Esa es tu Piscis. Generalmente todos los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero Piscis tiene como unos sensores que están siempre palpando en su alrededor esas energías, palpando esas energías. Manténlos limpios, límpialos esta semana, purifícalos, consiéntete. Si puedes permitirte un baño en agua de mar, hazlo. Caminar descalzo por la arena, abrazar un árbol, estar en el campo, en el bosque, simplemente conectar con la naturaleza, abrazar un árbol, agradecer. Se te pide eso para limpiar tus sensores, para limpiar esa red que te permite captar, para mantenerla limpia, para mantenerla purificada, para poder recibir y captar todas las bendiciones que están por llegar a ti, Piscis. ¡Wow! ¡Qué bonita lectura! Me encanta, me ha gustado mucho. Si te ha gustado a ti tanto como a mí, recuerda darme like, suscribirte y comentar. Te quiero mucho y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber. Con mucho gusto nos pondremos en contacto contigo y la haremos realidad. Mil bendiciones. Hasta la próxima. Mi gente bella, mi gente hermosa, y recuerden que estas lecturas son generalizadas, no reemplazan un estudio personal detallado. Si algo de esto resuena contigo, comenta qué parte te ha tocado el alma, dame un like. Si sentiste que este mensaje te acompañó, recuerda suscribirte para más lecturas como esta, profundas cada semana. Y recuerda, aunque usemos fechas de los días que estamos transcurriendo, estas lecturas son atemporales, llegan justo cuando tu alma está lista para escucharla. Te quiero mucho